Entonces, estos temas son los que vamos a ver. Entonces, los avances técnicos mejoran nuestra forma de vida. Vamos a ver avances técnicos en las viviendas, en la medicina, en el transporte, en la comunicación, en el ocio y en la informática. ¿Listo? Entonces, en el tema de viviendas, vamos a ver avances de la bombilla eléctrica, de las centrales eléctricas, del agua potable, de la medicina, Profe, el como tema de título poníamos vacunas. los avances técnicos. ¿Cómo, Mariana? Profe, como título poníamos los avances técnicos, Sí. tecnológicos. Entonces, en la medicina vamos a ver los avances de las vacunas, de las anestesias, de la radiografía, ecografía, endoscopia, etcétera, de los avances del transporte, que era la máquina de vapor. Ahora vamos a ver cuáles son los transportes más potentes, más rápidos, más limpios. En el tema de la comunicación, entonces, el teléfono, el fax, el internet, los periódicos. En el tema del ocio, o sea, el cine, la fotografía, la televisión. Y en el tema informático vamos a ver ordenadores, redes y aplicaciones. Entonces necesito por favor que hagan este mapa conceptual en su cuaderno. Entonces 5 minutos para realizarlo. Para que terminen, por favor. Bueno, entonces, los avances técnicos en la historia. Entonces, estos son los eventos más relevantes que hemos tenido en la actualidad. Entonces, en el año 1804 se inventó la locomotora. ¿Quién lo hizo? Richard Trevithick. En 1826 la fotografía. En 1846 la anestesia. También en 1846 la máquina de coser. En 1851 el ascensor. En el 54 la lámpara incandescente. En 1854 se inventó el teléfono. O sea, ¿cuántos años llevamos de que se inventó el teléfono? ¿Quién me dice? Señor. ¿Hace cuánto se inventó el teléfono? ¿Quién me dice? 66, profe. No. En 1854. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Nadie? 57 años. No. 16.534 Profe, 166 años. Hace 166 años, ¿no? Se inventó el teléfono. En 1859 se inventó también el submarino. En 1861 la bicicleta. ¿Hace cuánto tenemos bicicletas? ¿Hace cuántos años? ¿Quién me dice? ¿De cuál, profe? La bicicleta, ¿hace cuánto la inventaron? Hace 1159 Hace años. 159 años, ¿cierto? Bien. 159 años. Dirigible en 1863, el termómetro clínico en 1866, la máquina de escribir en 1872, el fonógrafo en 1878, la pastilla de jabón en 1884, el automóvil en 1885, la Coca-Cola en 1886, el gramófono en 1888, el avión en 1890 y el cinematógrafo en 1894. Entonces, estos fueron los inventos
hace tiempo, tenemos los años y quién lo realizó. ¿Listo? Entonces, avances técnicos del siglo XIX. Entonces, los destacados Profe, tenemos la una pregunta. anestesia. Señora Mariana. Lo del teléfono, lo del siglo que lo inventaron lo del señor que lo inventó, lo teníamos que copiar en el cuadro. Tienen que estar tomando apuntes. Esto no lo va a subir a la plataforma. Tienen que tomar apuntes. ¿Listo? Para Profe, evaluación, ¿cómo van a hacer? ¿cómo? Tienen que estar Profe, ¿puede tomando poner la página apuntes. anterior? ¿Listo? Profe, ¿puedes poner la página anterior, por favor? La página anterior. Tomen apuntes porque para la Olimpiada y eso, esto no les Yes. va a subir, que ya me di cuenta que hay algunos que no están tomando apuntes por la pereza de no copiar. Entonces, esto no se lo va a subir a nadie. Entonces, tienen que estar tomando apuntes en clase. ¿Listo? Entonces, ya va a pasar a la siguiente. Tomen un pantallazo si quieren. Los avances técnicos del siglo XIX. Entonces, el primero que vamos a destacar es la anestesia, ¿no? La ¿Puedes creó. poner lo de lo invento, por favor? No, Mariana, ¿Otra vez? tomen apuntes o si no nos vamos a atrasar mucho. Tomen un pantallazo, ya les dije. Última vez que me devuelvo, ya no me devuelvo más. Tomen a un pantallazo porque para continuar la clase. ¿Profe, puedo enviar esa misma imagen al grupo? ¿Listo? ¿Ya la tomaron la pantallazo? Sí, señor. Listo. Vamos a continuar. Entonces, estábamos en la anestesia, ¿no? Entonces, ¿quién creó la anestesia? Es el señor Clarford Williamson, ¿no? Entonces, es un médico norteamericano que utilizó por primera vez en 1842 una sustancia que era el éter etílico para disminuir la sensibilidad de un paciente durante una operación. Desde entonces se ha avanzado hasta realizar las intervenciones quirúrgicas sin que el paciente sienta ningún dolor. Pues, la anestesia se creó en 1842 con una sustancia que se llamaba éter etílico. ¿Listo? Segundo invento destacado, el teléfono. Entonces, Antonio Meucci, un científico italiano que vivía en Estados Unidos, inventó en 1860 un sistema para convertir la voz en impulsos eléctricos que podía transmitirse por un cable. Este estadounidense retomó la idea años después y desarrolló el teléfono. Entonces, primero el de la idea fue el señor Antonio Meucci, el italiano, y después un estadounidense llamado Graham Bell retomó lo que había hecho Antonio y desarrolló el teléfono. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. ¿Alguna pregunta de esos dos inventos? No, señor. Profe, el que creo el que tuvo la idea, ¿Cómo, Diego? Habla más duro, Diego, porque no te entiendo. Repite, Diego. Diego. Bueno, vamos a continuar. Siguiente invento, la máquina de vapor. Entonces, en 1870, James Watt patentó la máquina de vapor que quemaba carbón o madera para obtener vapor. La fuerza del vapor al presión se aprovechaba para producir movimiento. Entonces, esto permitió el desarrollo de las grandes industrias y de los medios de transporte como el tren y los barcos de vapor. Entonces, por lo general, las máquinas de vapor funcionan es con carbón. ¿Listo? Siguiente invento, las bombillas eléctricas, ¿no? En 1879, el inventor estadounidense Thomas Edison inventó la lámpara de incandescencia que luego fue perfeccionándose hasta dar lugar a las actuales bombillas. Entonces,
Los bombillos que vemos hoy en día en nuestras casas, en las vías públicas, fueron gracias al señor Thomas Edison en 1879. ¿Hace cuánto se creó las bombillas eléctricas? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice hace cuánto? 141 años. 141 años. ¿Listo? Bien. Siguiente invento. El cine. En 1895, los hermanos Lumière ofrecieron en París a un público de apenas 35 espectadores la primera sesión de cine de la historia. Mediante el cinematógrafo se mostraban imágenes en movimiento. Entonces acá lo alcanzamos a ver a la derecha. Este aparato era el cinematógrafo que transmitía imágenes con movimiento. ¿Eso en qué año fue? 1895. Creo que en el año 105. ¿Se hace cuánto tiempo? Hace 125 años. Hace 125 años se creó el cine, ¿no? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ya copiaron algún resumen de estos tres? Espera, profe, todavía me falta la bombilla y el cine. Eso, tomen un pantallazo y también lo envían al grupo, por favor. Profe, una pregunta. ¿Alguien le tomó a las otras dos pantallazos? Es que la verdad no alcancé a copiar. Yo, Mariana, ahorita les envío al grupo. Vale, Sofi. Listo, ahí vamos claros, tomen pantallazo y den un espacio. Y ya ahorita damos un espacio para que terminen de copiar, ¿listo? Entonces, esta es la famosa máquina de vapor. Entonces, ¿cuál es el proceso de ella? Tendremos un horno, el cual vamos a quemar madera o carbón. Y encima del horno hay una caldera. Acá vemos la caldera. La caldera por lo general siempre está llena de agua. Entonces, en el momento que el carbón o la madera se quema, produce calor y pone a hervir el agua que tenemos en nuestra caldera. Ese humo o ese vapor que produce el agua se transporta a través de unos orificios, una válvula de entrada, y llega a este pequeño cilindro que vemos acá. Este cilindro cuenta con un pistón. Un pistón es como una forma de círculo, el que vemos aquí, el cual al ingresar el vapor hace que este se mueva de derecha a izquierda. ¿Sí ven ahí el dibujo? Pues al generar este movimiento de derecha a izquierda produce el movimiento de esta rueda. Ese vapor, cuando ya se agota, sale por esta válvula de salida y pasa a través de un condensador, que el condensador lo que produce es que refrigera el agua, o sea, vuelve otra vez el agua. Estamos en agua con temperatura caliente, pasa a temperatura fría y vuelve otra vez a la caldera. Ese es el proceso de la máquina de vapor. ¿Entendido este proceso de la máquina de vapor? Sí, señor. Entonces vamos a dibujar esta máquina. Sí, señor. Vamos a dibujarla en el cuaderno porque esta es importante, esta máquina. ¿Listo? Entonces en una hoja, si quieren de forma vertical o horizontal, vamos a dibujar con las partes. ¿Listo? Por favor le toman una foto y la envían al grupo. Pero es que yo no he copiado todo para hacerla. Pues ya sabes que tienes que dejar espacio. ¿Listo? Entonces voy a dar 15 minutos para que terminen de copiar y de hacer esta imagen. Por favor le toman un pantallazo y la envían al grupo porque ya se va a salir la reunión. Profe, yo ya la envié al grupo. Listo. Pues si se sale la reunión, volvemos a ingresar a las 7:50. ¿Listo?
Vuelven a ingresar a las 7:50 y ya deben tener su dibujo y copiado lo que llevamos hasta el momento. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, por favor, los veo trabajando. Ya enviaron las imágenes al grupo. Profe, te tenemos que mostrar después. Si apenas ingresemos, me muestran el cuaderno para mirar los dibujos y que estén copiando. Sí, profe. Listo, vamos a continuar. Entonces, acá vemos una máquina que es generada por vapor. ¿Cómo se llama esa máquina? ¿Quién me dice? El tren de vapor. Un tren de El vapor, tren. ¿cierto? Bueno, anteriormente el cinematógrafo funcionaba a blanco y negro. Aquí como vemos las imágenes, así era que se transmitían las películas, ¿no? A blanco y negro. Bueno, estos ya los vimos. Estos son más inventos que se crearon en la época. O sea, en el siglo XX, ¿cuáles fueron los inventos? Vemos el celofán. Sí, tomen un pantallazo y lo envían al grupo de WhatsApp. La televisión también la crearon en 2024. El aerosol, el ¿Esa microscopio. ya es otra imagen? Sí, estas del siglo XX. Los que vimos anteriormente fueron los del siglo XIX. Estos son los del siglo XX. Entonces tendremos el radar, el bolígrafo, la fibra óptica, el ordenador eléctrico, el satélite artificial, el láser, el microprocesador y el corazón artificial. Estos fueron los inventos que crearon en el siglo XX, o sea, de 1900 al 2000. ¿Listo? Tomen un pantallazo y lo envían para continuar. Y ahorita les dejo otra vez un espacio para que puedan tomar apuntes. ¿Listo? Profe, la 320. ¿Ya lo enviaron al grupo? Sí, profe, Sí, yo ya lo profe. envié. Listo. Entonces, en el siglo XX e inicios del siglo XXI se han producido muchos avances técnicos que atienden a nuestras necesidades y mejoran la vida de las personas. Entonces, esto los podemos clasificar de la siguiente manera. Entonces, tendremos de medicina, de transportes y de comunicación, ¿no? Entonces, con respecto a los de medicina, han aparecido nuevas técnicas quirúrgicas como la microcirugía láser y el diagnóstico por escáner. Con respecto a transportes, vemos los desplazamientos de personas y mercancías han aumentado en rapidez y seguridad gracias a todas las mejoras tecnológicas que hemos tenido, ¿no? Ya no son trenes a vapor, sino trenes eléctricos de alta velocidad, ¿no? Con respecto a las comunicaciones, hoy en día ya tenemos aparatos muy sofisticados, los celulares, los teléfonos, ya podemos enviar y recibir información instantánea. Todo eso ha mejorado con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, una sola persona envía la foto al grupo. Ya, profe, ya le envié. Listo, solo una porque están enviando todos al tiempo y después se confunde. Entonces, avances técnicos de los siglos XX y XXI. ¿Qué vemos aquí en pantalla? ¿Quién me dice? Que un avión está pasando por una carretera. ¿Qué más vemos? Puentes, qué más hay en la figura? Existen carros Carros. carros que no son a vapor. Carros, ¿qué más?
¿Qué otro avance ven ahí? Edificios. ¿Carreteras? Edificios. ¿Qué más? ¿Edificios y carreteras? Entonces en la imagen vemos acá un puente, ¿cierto? En el cual está cruzando un avión que tiene una capacidad aproximada de 853 pasajeros. ¿Sí ven el tamaño del avión con respecto al tamaño de los automóviles? Sí, señor. Sí, señor. Es Señor. ¿no? Listo. Entonces ahora los avances técnicos en el siglo XX y XXI. Entonces en el siglo XX, entonces en las industrias se crearon máquinas que cada vez son más precisas y respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Pues cada esta busca implementar en la industria energías limpias y renovables. Con respecto al ocio y al entretenimiento, el desarrollo de la fotografía digital, los CDs, los DVDs, las USBs, los reproductores MP3, ¿qué más avances hay de ocio y entretenimiento que ustedes conozcan? La televisión. La televisión ya es a color, el tamaño de la televisión, ¿no? Antes los televisores eran mucho más grandes, El ahora celular. son más sofisticados. Que ahora los televisores pueden tener internet, esas cosas. Todos Netflix. ¿Listo? El celular. Listo. Entonces, acá que vemos, ¿quién me dice qué es ese aparato? Es como un robot que la NASA. Como que un robot. ¿Es el carro que conducen los astronautas? Es un robot, Profe, un vehículo. es un robot que como que la NASA pone en la luna o en lugares. Sé que la NASA tiene en Marte. Explorando Es un carro que está en que hay Marte. formas de vida en Marte. Listo. Entonces, es un robot que envió la NASA para explorar los países aledaños, ¿no? Entonces, eso es un avance de la tecnología del siglo XX y XXI. Por aquí. Entonces, ahora sí vamos a ver. ¿La imagen anterior la dibujamos? No. Entonces, ahora sí vamos a ver los avances técnicos en las viviendas. Entonces, por favor, lee, Carol. Avances técnicos en las viviendas. Dos de los avances que han influido en la mejora de la calidad de vida en nuestras viviendas son la electricidad y el agua potable. Entonces, esos son los dos avances más importantes en cuestiones de vivienda, ¿no? ¿Cómo se llama esos servicios? ¿Quién me dice? Luz y agua. Pero eso tiene un nombre en general. ¿Cómo se llaman? Los servicios que... El del agua es el acueducto. Electricidad. Profe, el del agua es el acueducto. Ya escuché que dijo alguien público, ¿no? Entonces, esos son servicios públicos básicos, ¿no? Entonces, todos en sus casas deben tener agua y deben tener electricidad, ¿cierto? ¿O quién no tiene? Yo sí tengo, profe. Todos tienen luz y agua, ¿no? Entonces son servicios públicos que tienen que tener en esencia todas las viviendas, ¿no? Ahora, ¿qué otros servicios públicos se tienen que tener? Entonces, con respecto a la electricidad, pues, ¿para qué nos sirve esta electricidad? Entonces se utiliza para encender las bombillas, para hacer funcionar la televisión, la lavadora, el equipo de sonido, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es la producción de esta electricidad? Por lo general, la electricidad se produce en las centrales eléctricas con unos aparatos llamados generadores. Nosotros ya tuvimos una lectura respecto de esto, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan?
Sí, señor. Que era lo de las centrales eléctricas. ¿Sí se acuerdan todos? Sí, señor. Se transportaba esta electricidad. Entonces, desde los generadores o centrales eléctricas se transporta mediante cables o tendidos eléctricos a las ciudades y a nuestros hogares. Esos son los cables que vemos en los postes de la luz. ¿Cómo es la distribución? Dentro de las casas se distribuye a través de cables que están ocultos en las paredes y en los techos de nuestras casas. ¿Listo? ¿Entendido? ¿O hay alguna pregunta hasta el momento? Sí, señor. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, señor. 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 No, señor. Entonces, ¿cómo funciona eso? Tendremos nuestro embalse, ese recoge el agua hacia los generadores. Acá vemos los generadores, que esto es la central eléctrica. Del generador pasa a una estación transformadora y de ahí al tendido eléctrico, a los postes y al cableado que vemos de la luz, ¿cierto? Entonces todo eso se transporta a través de todo este tendido eléctrico y llega por lo general a una estación que se llama estación transformadora. De esa estación ya se distribuye a todos nuestros hogares y a las industrias que conocemos, ¿listo? Entonces así es la distribución y consumo de energía eléctrica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. No, señor. Profe, una pregunta. ¿Ese dibujo lo tenemos que hacer? No, no. Solo es para que mostrarles el proceso de cómo eran las centrales eléctricas y el proceso de consumo y distribución de energía. ¿Listo? ¿Les quedó Bueno, claro? Listo. Vamos. señor. Ahora con respecto al agua potable. Entonces, el agua que llega a nuestras casas ha sido sometida a un largo proceso para que se pueda beber. Este proceso se llama potabilización. Entonces, ¿en qué consiste esa potabilización del agua? Entonces, primero, captación y filtrado. Pues, captación hace referencia a recoger el agua, ¿no? Entonces, el agua se capta en ríos y embalses, o sea, se recoge en los ríos o en los embalses y luego se filtra varias veces. O sea, hay varios filtros como los que ustedes hicieron hace poco para que el agua tenga un tratamiento, ¿listo? El segundo, entonces, ese tratamiento por lo general se trata con sustancias químicas para eliminar impurezas que pueden haber quedado tras el filtrado. Por lo general, esto se distribuye con cloro, ¿listo? El proceso de desinfección se desinfecta añadiendo un preparado químico que destruye los microorganismos que puedan contener, o sea, todas las bacterias, todo eso que contiene el agua. Entonces, así es el proceso de captación, tratamiento y distribución del agua potable. Entonces, en la primera imagen que vemos aquí, acá está el proceso donde toman el agua, se capta el agua. Señora. ¿Estas imágenes también tocaba pegarlas o no es necesario? Ya ahorita miramos, ¿listo? Por el momento pónganme en sola atención y ya ahorita miramos. Entonces, primero se toma el agua, se pasa a un aparato que se llama sedimentación. ¿En qué consiste esa sedimentación? Es donde queda todo el barro, queda todo el mugre, todo lo que recogen de los ríos, ahí queda en ese proceso de sedimentación, ¿listo? Después pasa a este estanque que es una especie de filtro. Entonces, ¿qué hace el filtro? Tratar de limpiar un poco las impurezas del agua, ¿no? Después del filtro pasa este estanque de filtración, que son varios filtros. El agua siempre va a pasar por varios filtros. Acá vemos las capas, ¿cierto? En el cual ya le agregamos el cloro. ¿Sí ven que al agua le agregan cloro? Algunas veces han tomado agua y les sabe a cloro de la llave. Sí, profe, una vez, como en mi casa hay veces compramos, mi tía Luz vende garrafones de agua. Una vez yo no sé si no procesarían bien esa agua y supo a cloro. Entonces, por lo general, el agua
es con cloro, ¿listo? Entonces, después de que ya le aplican ese cloro, entonces ya pasa al consumo de las viviendas y de las personas, ¿listo? Entonces, así es el proceso de tratamiento de potabilizar el agua. Acá vemos en la siguiente imagen, acá vemos cómo se llama este pedazo de acá, la 1. ¿Cómo se llama esto? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Un embalse? ¿Un embalse? Un embalse o una presa, ¿listo? Entonces, de ese embalse captan el agua que pasa a la estación número 2, ¿listo? En esa, entre la estación 1 y 2, hacen todo este proceso que acabé de explicar. Y de ahí ya se distribuye a todas las viviendas, ¿listo? ¿Entendido cómo es el tratamiento del agua? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, tomen una foto y envían esta imagen allá al grupo, por favor. Ya, profe. Listo, esta primera imagen sí la vamos a hacer en el cuaderno. Listo, ahorita la hacen. Solo la primera que estoy señalando acá. Bueno. Listo, vamos a llegar hasta ahí para que puedan avanzar y copiar. Listo, entonces ya enviaron todo allá al grupo de WhatsApp. Entonces empezamos a copiar y a trabajar. ¿Listo? Profe, ¿puedes volver a poner el dibujo? Ya los enviaron ahí. Ya lo coloco acá. Espérame 5 para que lo tengan ahí todos. Ahí ya les aparece. Gracias.